digamos que la evolución del derecho penal internacional ha ido en aras de no solamente responsabilizar a los estados, sino responsabilizar a los individuos. Su trayectoria habla de su amplia experiencia como litigante en el derecho internacional. Abogada penalista, especializada en crímenes de lesa humanidad y una carrera de más de 25 años enfrentando a regímenes autoritarios y dictaduras del nivel de Augusto Pinochet. Es Almudena Bernabeu, originaria de Valencia, España, y fundadora de Guernica 37, un bufete de 30 abogados expertos en genocidios y justicia transicional con sedes en Londres, Madrid y San Francisco. La consolidación del crimen de lesa, se habla siempre de la responsabilidad del Estado y se entiende que responsabilidad que reside en las manos de quienes lo representan, como funcionarios, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas. Bernabeu, con sus décadas de ejercicio como penalista internacional, asumirá un nuevo reto, el caso del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, asesinado a tiros el pasado 19 de junio en San José, Costa Rica. Sicarios detonaron 8 balazos contra el mayor en retiro en su propio apartamento y lo mataron. Esta persona, quien al parecer es el posible homicida, llama de alguna forma a este sujeto Roberto. Él se acerca sin saber que era evidentemente un homicida, y cuando está una línea de fuego prudente, este sujeto empieza a dispararle y lo impacta en al menos 8 ocasiones. Posteriormente a esto, baja del complejo de apartamentos, llega hasta el vehículo y de ahí huyen de la escena. La abogada española irá detrás de esclarecer este hecho, que ha conmocionado a la comunidad de exiliados o refugiados nicaragüenses y a decenas de líderes internacionales. El caso Samcam, uno de los más críticos y directos en cuestionar la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la sumisión de su ejército, apunta a instaurarse como un crimen de represión transnacional que vulnera la soberanía de Costa Rica y que además expone el riesgo para quienes con su discurso se convierten en blanco de una dictadura con brazo largo, con un brazo criminal. Se está haciendo un esfuerzo que creo que es inicial a toda posibilidad de justicia. Se está haciendo un esfuerzo por recopilar la información, por identificar exactamente qué pasó y quiénes fueron los responsables. Cuando a uno le matan a un familiar o a uno lo agreden, naturalmente no se puede hablar de paciencia, pero sí que creo que hay un momento inicial de cohesión y de obtención de esa información que se está haciendo, me consta, en Nicaragua, que la sociedad civil nicaragüense se está organizando, y creo que eso creará la base, sin lugar a dudas, y allí estaremos, creará las bases para procesos, si no en Nicaragua, en otras jurisdicciones. Eso antes o después viene. Yo sé que a veces es un proceso lento, pero eso viene y hay mérito para ello. Almudena Bernabeu va a escudriñar en este hecho. Será la representante de la víctima y se ha propuesto llegar hasta las últimas consecuencias, lograr la justicia. La Corte Penal Internacional, no es cierto que porque uno no sea signatario de la Corte Penal Internacional esté libre de toda responsabilidad. Hay otros mecanismos o otras avenidas a través del Consejo de Seguridad e incluso de manera unilateral la Fiscalía, en la que ellos podrían reservarse o incluso abrir investigaciones preliminares. No ser signatario no es una carta blanca para que nunca un país sea responsable. El currículo de la abogada ha devuelto la esperanza a miles. Nos hace creer que será posible. Bernabeu participó en el proceso judicial contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Fue clave en la querella por genocidio contra Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado de facto en Guatemala, y también lideró la investigación por la masacre de 6 sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989, que concluyó con la condena de altos mandos militares responsables del crimen. La esperanza para mí es que no quede en la impunidad y es que se haga justicia en El Salvador. Yo creo que al contrario, como nos pasó con el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt, esto vuelve a casa. Antes o después vuelve a donde pertenece, que es sin lugar a dudas los tribunales salvadoreños. La situación de El Salvador hoy es muy compleja,
pero creo que son conscientes, yo creo, ciertos operadores de justicia, de que no se puede seguir adelante sin resarcir de alguna manera a las víctimas, sin tener algo de acción judicial, digamos, o capacidad de trabajar en este sentido nacionalmente. Bernabeu también ha logrado varias extradiciones, la de 2 militares involucrados en la masacre de Acomarca en Perú y la del militar Guillermo Suárez Mazón, responsable de torturas y asesinatos en Argentina. También presentó, junto a su equipo, la primera denuncia penal por crímenes cometidos por las fuerzas de inteligencia del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Los elementos son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa es la aspiración de un proceso de justicia transicional. La nueva misión de una de las abogadas más influyentes en el campo de los derechos humanos se concentra en el crimen contra Samcam, un caso que involucra a Nicaragua, su país de origen, Costa Rica, donde se registró el asesinato, y España, la nación que acogió como nacional al exmilitar en 2023, después de ser declarado apátrida por la pareja codictatorial de Nicaragua. Para que ser completo necesita analizar qué responsabilidad tiene el Estado, qué responsabilidad tienen las fuerzas de seguridad, es que hasta qué punto ese Estado ha sido cooptado por ya sea corrupción o sean prebendas de grupos privilegiados. Es decir, hay muchos elementos, requiere una reforma institucional. Este es un proceso más profundo que creo yo que garantiza salud para los países y garantiza democracia. Hola, soy Marlene Balmaceda. Hoy traemos a Almudena Bernabeu, la abogada considerada una pesadilla de dictadores y defensora de Roberto Samcam. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Esta semana, Álvaro Navarro, director de Artículo 66, entrevistó en exclusiva a Almudena Bernabeu, quien adelantó que ya está en contacto con Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, para empezar a recabar pruebas sobre el caso y alcanzar justicia. Almudena, ¿qué la motivó a usted a asumir este desafío trinacional de representar a la familia del mayor Samcam? Pues mira, supongo que la respuesta breve es justicia, pero es esta, ¿cómo te diría yo? Es esta cuestión cíclica, ¿no?, de la vida, que uno piensa que ayuda a un país o que mejoran las cosas en una región. Yo creo, estoy pensando un poco en voz alta, yo creo que ninguno esperábamos, de los que hemos trabajado 20, 25 años en Centroamérica y la queremos tanto, aunque seamos ajenos y seamos hijos adoptivos, yo no creo que ninguno pensábamos que Nicaragua iba a encontrarse en esta situación, que un triunfo en el año 79 de la Revolución Sandinista, un triunfo que fue pionero en la región y fue absolutamente ejemplar y informó tantas de las luchas en la región, y sin embargo se iba a volver en esto. Entonces hemos seguido la situación, no solamente de lo que está pasando en Nicaragua, pero sino más importante de lo que le está pasando a la gente de Nicaragua, que se ve forzada al exilio, que se enfrenta a la muerte civil, que se conoce ahora, que se habla del destierro. Entonces creo que esta ha sido un poco la gota que colmaba el vaso, es decir, ha habido asesinatos antes y lamentablemente, y espero que no, pero quizá los haya después, pero creo que ha habido como, es un punto de quiebre el asesinato de Roberto Samcam y lo que significa ese brazo largo de la represión del régimen en Nicaragua y la gravedad que tiene y el impacto que tiene para el país vecino y el país amigo y el país solidario que ha sido Costa Rica. Entonces sí creemos que fue un acto de responsabilidad involucrarnos en nombre de Claudia Vargas y de la familia de Roberto.
¿Usted conocía personalmente a Roberto Samcam? ¿Tuvo en algún momento alguna comunicación con él en vida? Sabes que sí, lo que pasa que no personalmente, porque se dio en circunstancias de pre-COVID, COVID, estas cosas raras. Nosotros estamos trabajando en Guernica, compañeros míos, como te mencionaba, cuando empezaron los disturbios, cuando empieza la represión, cuando empieza a aumentar el número de presos políticos. Y lo que pensamos en aquel momento, que a veces lo cuento así, puede sonar un poco ingenuo, es que los abogados de derechos humanos, a pesar de ese vídeo maravilloso que habéis hecho, hemos cometido todos los errores que hay que cometer y hemos hecho las cosas mal, fatal. Las 2 primeras décadas de trabajo en estos casos no sabíamos lo que hacíamos. Entonces, una de las cosas que aprendimos era que hay que recabar la prueba, o hay que recabar testimonios, o hay que proteger cierta información pronto en el momento en el que ocurre. Y entonces nos involucramos en Nicaragua a raíz de ese trabajo de sistematización, de prueba, de testimonio. Creamos un sistema, un software para poder organizarlo. Y a mí creo que más por trabajo en El Salvador y en Guatemala, los organizadores, hubo un tribunal de conciencia que insistió, y me pareció un ejemplo, me pareció una cosa excepcional, una iniciativa nicaragüense de liderazgo nicaragüense femenino, pero no solo femenino, en el exterior, donde estaba la propia Claudia Vargas, viuda de Roberto, estaba el propio Roberto, él testificó como perito, y se habló de la represión y del ejercicio sistemático de violencia de género en el contexto de la represión, y también como su valoración como un crimen de lesa según los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Y me invitaron como jurista a esa iniciativa para tomar testimonios, para analizar la prueba que se presentaba y para, en definitiva, asumir las conclusiones, lo que hice muy bien. Entonces, conocí a Roberto, conocí a Claudia en ese contexto. Como oíamos en el video anterior, Almudena, usted ha representado a víctimas de dictadores brutales en distintos países del mundo. ¿Cómo sitúa este asesinato de Roberto Samcam dentro de ese panorama de crímenes políticos? Pues yo quisiera enfatizar, lo decía ayer hablando con unos compañeros, quería enfatizar la gravedad del crimen. Yo sé que Costa Rica y Nicaragua pues están cerca geográficamente, tienen relaciones históricas, y a lo mejor eso óbice genera escenarios en los que se pueden confundir, pero yo creo que no, la gente no se puede olvidar de que estamos hablando de violencia orquestada desde un Estado que se ejerce en otro Estado y contra una persona que gozaba además de una protección por parte de ese Estado. Y no hablo de una protección de un vigilante solamente o de una guardaespaldas, hablamos del estatuto de refugiado en Costa Rica. Esto atenta contra la soberanía costarricense, esto es una violación del derecho, digamos, el deber cívico de proteger a tus ciudadanos, atenta contra el deber de una policía de proteger a sus ciudadanos, como decía, y yo no había visto algo así. Ha habido ejemplos en la historia y sobre todo en la región latinoamericana de este tipo de violencia transnacional, si me permites, gravísimo, que además creo que tuvo consecuencias gravísimas políticas, diplomáticas, y no habíamos visto algo así desde el asesinato de Orlando Letelier, que lo digo con mucho respeto, pero además soy amiga de la familia y sus hijos son muy amigos, y aquello fue, bien, la distancia es mayor entre Chile y Estados Unidos, pero fue la osadía de contratar a gente para que asesinara al exministro de Asuntos Exteriores de Salvador Allende. Entonces, yo quisiera ponerlo en paralelo con esa realidad que fue tan grave, tan traumática y que afectó tanto a la región y que no habíamos visto creo yo, no sé, quizás esté equivocada, pero yo no se había visto en 30, 40 años y hemos vuelto. Lamentablemente hay una regresión en la región latinoamericana que es muy grave, no solo del deterioro de estos regímenes o del resurgimiento de estos regímenes autoritarios que son deterioro de otros periodos políticos, pero además atreverse a hacer estas cosas. Almudena, ¿cómo se ubica usted personalmente frente a la búsqueda de justicia por un crimen como este, que naturalmente implica riesgos y desafíos importantes a nivel personal, pero también a nivel profesional? Pues mira, a lo mejor es una gran dosis de ingenuidad o porque me lo creo mucho. Yo creo que las personas que están en riesgo realmente siempre han sido Roberto,
Claudia, es decir, los valientes siempre han sido las personas a las que yo represento, que no dejan sus países, que se ven forzados a abandonarlos, que no los hubieran dejado si no se hubieran visto en la situación extrema de tener que dejarlos, que han hecho las guerras en la trinchera, como digo yo siempre. Yo soy la que va y viene, yo soy la que está en Estados Unidos o está en Madrid o está en Londres, entonces mi seguridad tampoco quiero, yo no soy valiente ni pienso, pero uno no piensa que le vayan a hacer algo a uno, y yo creo que eso es lo que te permite seguir. Y en cuanto a la dificultad o al reto que representa, yo soy de la teoría de que yo siempre digo de broma a mis juniors que los bocaditos en el tobillo de un ratón acaba poniendo al gigante de rodillas. Entonces yo soy el ratoncito que muerde los tobillos. Pero es extremadamente molesto. Entonces tengo la capacidad de aguantar eso, y es una estrategia. Yo creo que es no perder un poco la esperanza de que puedes cambiar las cosas. Y hay que tener, yo sé que son procesos largos, pero a veces hay que tener tiempo, y las circunstancias cambian conforme transcurre el tiempo y las debilidades afloran de alguna manera. Entonces yo sí creo que es posible. Usted se encamina a buscar justicia y a representar a la familia y a la víctima en este caso, pero le pregunto de manera directa, ¿usted está convencida que este es un crimen de Estado cometido desde Nicaragua? Yo, claro, desde el punto de vista de la prueba es muy prematuro, no tenemos prueba, no se ha hecho la investigación. Cuando uno analiza contexto en el que se produce este crimen, este es el tercer crimen que tiene que ver con una zona particular, unos eventos particulares en Nicaragua, personas que han sido amenazadas. El derecho internacional no se enfoca en un asesinato concreto, en una persona concreta, en un momento concreto, sino que busca los patrones, busca entender los contextos políticos, legales. Y sí, uno puede inferir que aquí hay un crimen que está orquestado o que tiene la aquiescencia del Estado y posiblemente algo más. Yo creo que la prueba nos permitirá ser más contundentes en estas afirmaciones, pero sí creo, y es definitivamente lo que vamos a hacer por la familia y lo que es mi obligación como abogada, con algo de experiencia en estas investigaciones, la investigación tiene que partir de ahí, es decir, ¿en qué se está convirtiendo la represión? ¿En qué se está convirtiendo la violencia ejercida desde el Estado nicaragüense? ¿A través de qué gente? ¿Cómo se está operando? O sea, ¿cuál es el nivel operativo? Y a partir de ahí entender estos objetivos humanos, que ya son más de uno, ya no son solo Roberto Samcam. Roberto Samcam es el último. Entonces, ese es el objetivo de la investigación. Ahora, su representación será ante la justicia de Costa Rica, que se supone está investigando en este momento, o está pensando en un juicio internacional por el caso Samcam. Yo las dos cosas, para serte honesta, yo creo que además no solo dos, hay más. Es decir, parte de la belleza, o que a mí me encanta, no solo de Guernica, y yo por supuesto no soy muy imparcial en esto, pero de la composición de Guernica y del compromiso de Guernica, pero también de la experiencia. A veces han sido accidentales, a veces han sido deliberadas, no voy a decir que lo tuviera todo calculado, pero el mundo es una ostra, que dirían los norteamericanos, es decir, las jurisdicciones nacionales tienen rendijas maravillosas que permiten hacer uso de esos tribunales y de esas acciones legales para buscar justicia. Entonces tenemos afortunadamente la capacidad de actuar en varios países, tenemos además circunstancias personales, profesionales y por supuesto circunstancias que rodean al crimen que permiten articular justicia en varias jurisdicciones, y así vamos a operar. Dicho eso, sí creo que en este momento inicial nos corresponde apoyar a los servicios policiales y judiciales, voy a decir ticos, que es muy informal, pero costarricenses, porque el crimen ocurrió en su territorio. El crimen se cometió contra una persona que era residente legal por haber adquirido el estatuto de refugiado en Costa Rica, y aunque es un shock, y yo creo que esto es complejo para las autoridades de cualquier país del mundo en cualquier momento, cuando asesinan a una persona de 8 balazos en su casa, que además es un refugiado político. Pero pasado el shock, sí creo que es importante apoyar a las autoridades, eso me gustaría hacerlo muy claro, y haremos lo posible en nombre de la familia de apoyar a las autoridades costarricenses por ahora, y veremos dónde vamos. Es cierto que en Costa Rica hay separación de poderes y la policía que investiga, el organismo de investigación judicial, pertenece a un poder del Estado, al Poder Judicial.
pero por otro lado, el Poder Ejecutivo, que es en este caso el jefe del Estado, el presidente de Costa Rica, ha guardado silencio sobre este caso. ¿Usted tenía alguna expectativa de que el gobierno de Costa Rica, el Ejecutivo, se pronunciara o emitiera algún tipo de comunicado, sobre todo en vista de que hubo un ofrecimiento de parte de Estados Unidos el mismo día en que ocurrió el crimen, de apoyar en la investigación, que todavía no se sabe si Costa Rica lo ha aceptado? Yo no solamente tenía expectativas, sino que aún las tengo. Es decir, yo creo que como Estado hay una Dirección Nacional de Inteligencia, hay un Estado, esta es una población refugiada. Yo entiendo que es un número elevado de nicaragüenses en estos momentos gozando del refugio. Se ha incrementado el número dramáticamente porque todos sabemos lo que ha venido pasando en Nicaragua, y yo decía, y yo entiendo que puede haber algo es abrumador, o que puede haber algo de fatiga, pues, o sea, pero yo creo que hay una responsabilidad por parte del Estado costarricense y del Ejecutivo en particular. Así es, yo todavía tengo la expectativa de que puede haber aquí también alguna dosis excesiva de prudencia para no interferir en el trabajo de la OIJ, pero yo sí creo que es importante que el Ejecutivo se pronuncie en algún momento, y además porque hay medidas de protección y hay una serie de cosas que se han tomado. Pues no digo que no se hayan tomado en serio, no soy quien para decirlo, pero si uno escucha a los propios refugiados, a la familia de Roberto, se podía haber sido más efectivo, se podía haber sido más contundente. Entonces, aquí puede haber una responsabilidad también del Estado. Entonces, todo eso se tiene que indagar, por supuesto, se tiene que usar. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.